Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Ya estamos nuevamente al aire como cada sábado a las 9 de la noche con su programa Fe y Bioética. Quien les habla, Elisa Lanza, y tengo el grato gusto también de presentarles a nuestro amigo que ya hace varios sábados nos viene acompañando desde el país hermano de Venezuela, José Manuel Salazar. Bienvenido. Un abrazo, Elisa, a ti y a todas las personas que a esta hora nos están escuchando en Venezuela y bueno, y en Bolivia y en varios países. Saludos. Gracias. Bien, estamos también con otro invitado. Tenemos a Mario Rojas, a quien le vamos a presentar oficialmente después del momento de oración, con el que vamos a iniciar amparados en nuestra Madre Santísima en este día sábado. Vamos a hacer la oración de Benedicto XVI por la protección de la vida y la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que fielmente visitas y colmas con tu presencia la Iglesia y la historia de los hombres, que en el admirable sacramento de tu cuerpo y de tu sangre nos haces partícipes de la vida divina y nos haces pregustar la alegría de la vida eterna. Te adoramos y te bendecimos. Postrados ante ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo entre nosotros, te suplicamos. Despierta en nosotros el respeto por toda vida humana naciente, haciéndonos capaces de apreciar en el fruto del vientre materno la admirable obra del Creador. Dispón nuestros corazones a las generosas acogida de todo niño ante la vida. Bendice a las familias, santifica la unión de los esposos, haz fecundo su amor. Acompaña con la luz de tu espíritu las decisiones de las asambleas legislativas para que los pueblos y las naciones reconozcan y respeten la sacralidad de la vida, de toda vida humana. Guía la obra de los científicos y médicos para que el progreso contribuya al bien integral de la persona y ninguno padezca supresión e injusticia. Obsequia caridad creativa a los administradores y economistas para que sepan intuir y promover condiciones suficientes para que las jóvenes familias puedan serenamente abrirse al nacimiento de nuevos hijos. Consuela a las parejas de esposos que sufren a causa de la imposibilidad de tener hijos y en tu bondad provee. Educa a todos a cuidar a niños huérfanos, abandonados, para que puedan experimentar el calor de tu caridad, el consuelo de tu corazón divino. Con María, tu madre, la gran creyente, en cuyo vientre has asumido nuestra naturaleza humana, esperamos de ti, nuestro único verdadero bien y salvador, la fuerza de amar y servir a la vida, en espera de vivir siempre en ti, en la comunión de la Santa Trinidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, así encomendados a nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre la Virgen, damos apertura a este programa en este sábado 26 de agosto, ya otro mes que se nos va, José Manuel. Y Así bueno, es. aquí con el mismo entusiasmo para seguir llegando a cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, que sábado a sábado nos siguen, a fin de poder formarles en estos temas que son tan importantes para nuestra formación precisamente como personas de fe y de iglesia, cosas que tal vez nunca hemos escuchado, cosas que necesitamos profundizar y además que son temas muy vigentes hoy en nuestra vida cotidiana, que nos acontecen no solo a nivel de gobiernos, a nivel de países, a nivel mundial, sino a nivel personal en nuestras familias. Muchos de los temas que vamos tocando también son de interés personal porque nos ayudan de alguna manera a ver con esos ojos, desde la mirada de Dios, con ojos de misericordia, todas aquellas situaciones y problemáticas que hoy se han hecho carne en nuestras familias. Estamos hablando de situaciones como el aborto, por ejemplo,
situaciones como el tema de la anticoncepción y las consecuencias del uso al interior de un matrimonio, temas que tienen que ver con lo que hoy es el género y hoy está tan arraigado en nuestra juventud este tema, porque nuestra juventud está totalmente confundida y desorientada. Y a quién más, a quién menos, hoy estos problemas nos están afectando grandemente. Por ello, el interés de poder llegar con todos estos temas a ustedes. Bien, tengo el agrado de presentarles al invitado que tenemos para hoy. Es el ingeniero Mario Rojas, es boliviano y es una alegría tenerlo después de hace años nuevamente aquí en este programa. Él, decirle simplemente que él es el primero director hoy en día de Vida Humana Internacional para América Latina, pero él además, yo quiero resaltar esto, es el fundador de nuestra organización ANE Provida, ya por el año 2000, junto a padre Miguel Manzanera, ¿no? Con quien ha trabajado muchísimo estos primeros años en la defensa de la vida. Bienvenido, querido Mario. Muchísimas gracias, Elisa. Un saludo fraterno, saludos, José Manuel. Pues para mí es una gran satisfacción dirigirme nuevamente a los radioescuchas de Radio María Bolivia. Como bien dices, tuvimos una gran oportunidad de estar varias veces en el programa Fe y Bioética con el padre Miguel Manzanera, a quien lo recordamos con mucho cariño, y que, bueno, por la gracia de Dios fue posible que tú sigas ese paso, Elisa, y pues pidamos que continúes firme transmitiendo esa información, ese deseo de querer formar a la gente en temas de fe y bioética. Entonces, saludo cordialísimo a todos. Bien, lo que quisiéramos es que, aparte de esta brevísima presentación que hice inicial, que tú mismo nos vayas contando, Mario, acerca de ti, tu trayectoria, todo aquello que en este camino del Señor, porque realmente todo este servicio que hacemos es porque seguimos a Dios, amamos a nuestro Señor Jesús, amamos nuestra iglesia y es por eso también que queremos transmitir todo esto. Entonces, ¿cuál es esa tu trayectoria en este recorrido en forma personal, querido Mario? Bueno, yo soy de formación ingeniero formado en Estados Unidos, en una universidad lasallista. Me llevó a la industria petrolera, industria aeroespacial primero, después llegué a la industria petrolera en América Latina y viajé por todo lado. Pensé que era un católico. Tuve la dicha de, bueno, de conocer y casarme con mi esposa cochabambina, pero que la conocí en California. Y tuvimos la suerte de tener 2 hijos y 4 nietos. Bueno, en ese viajar por diferentes lugares, estuvimos muchos años fuera de Bolivia, pero ya después, poco a poco, nuestros padres comenzaron a quedar más viejitos. El papá de mi esposa falleció, mi papá falleció, y entonces dijimos, bueno, tal vez vale la pena que volvamos a Bolivia por lo menos un tiempo para poder estar con nuestras madres, todo. Y por esas cosas de la vida, en 1998 mi mamá fallece y eso nos lleva a un cambio muy radical. Realmente el cordón umbilical que tenemos ligados a nuestras madres es muy fuerte. Y eso hizo con que yo no tenía muchas ganas de trabajar y le dije a mi esposa, ¿por qué no vamos a algún lugar? Porque no quiero trabajar. Y ahí coincidió que había un viaje de peregrinación a Tierra Santa. Y dije, ¿por qué no lo hacemos? Tratamos de ir antes a Israel, pero nunca se dio porque siempre había algún problema o terroristas o guerra o una serie de cosas. Y entonces, averiguadas las cosas, en Bolivia, en Cochabamba, había un viaje de peregrinación a Tierra Santa y logramos conseguir los espacios. Habían solo 2 cupos adicionales y nos fuimos. Y en ese viaje estaba Catalina Rivas, que resultó ser una persona muy importante para la conversión de nuestra vida. Viajamos a Tierra Santa, estuvimos en el Vaticano y llegamos a un pueblito desconocido para nosotros que se llamaba Medjugorje. Y en Medjugorje, por gracia de Dios, tuvimos ahí una conversión extraordinaria, y ahí nos dimos cuenta que verdaderamente teníamos que ser activos católicos y los activos católicos necesariamente tienen que defender la vida.
Y a partir de ahí es de que se dio una situación el año, si no me equivoco, fue el año 2000, donde una niña de 14 años, creo, en alguna parte en Bolivia había quedado embarazada por un padrastro. Y entonces ahí comencé a escuchar que había grupos de mujeres que defendían los derechos de la mujer y que exigían que esa niña tenía que abortar porque no era justo que una chica tan pequeña pueda llevar un bebé de una violación, bueno, y toda una serie de cosas. Y el único que hablaba ahí era un sacerdote, que era el padre Miguel Manzanera, que yo ni lo conocía. Y entonces dije yo, bueno, es necesario, fuimos y hablamos con él y dije, padre, le propongo formar una organización, algo que pueda ayudarlo a usted, porque no creo que sea correcto que solo usted está hablando de que no es justo que se condene a una inocente, y en realidad a dos inocentes, que sería el niño en el vientre de la jovencita, y ella que podía tener un trauma tremendo con un aborto. Y a partir de ahí que se forma un grupo Provida y después este grupo Provida es absorbido por el apostolado de la nueva evangelización ANE Provida, el ANE, y que se convierte en un capítulo del ANE, ANE Provida Bolivia. Y ahí es donde yo asumo durante algunos años en la dirección ejecutiva y ahí es donde conocemos a Vida Humana Internacional, organizamos un evento, me acuerdo, creo que fue el año 2001, un evento donde en Cochabamba, que fue un evento que llegaron, que nos dijeron, wow, que van a poder tener gente. Y creo que al final resultaron ser unas 800 personas en este evento que hicimos. Fue una cosa grande y producto de eso es que nos invitaron a ser afiliados a Vida Humana Internacional. A partir del año 2002 es que ANE Provida Bolivia se convierte afiliados en Vida Humana Internacional y ahí tenemos una relación muy fluida con Vida Humana Internacional, con Magali Yaguno, la entonces directora para América Latina de Vida Humana Internacional. Y bueno, ahí vamos adquiriendo más experiencia, viajando, participando y eventualmente el año 2000, si no me equivoco, el año 2004, ahí es donde ya comienza a haber estas presiones para querer aprobar supuestos derechos de la mujer y ahí sale la propuesta de la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Y esta Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que fue aprobada de manera unánime en el Congreso en Bolivia, iba a ser firmada por el entonces presidente Mesa, pero ahí es donde, por iniciativa de ANE Provida Bolivia, hablando con la conferencia episcopal y hablando con el nuncio apostólico, es que se logró hacer que el presidente Mesa diga, no, yo no firmo hasta que sea validada por todas las regiones de Bolivia esta situación. Y es ahí donde se logró derrotar esa ley y producto de eso, entre comillas, aparece en la lista negra de las Naciones Unidas. Y eso hizo con que de alguna manera resulte yéndome a Estados Unidos, fue invitado a trabajar en Washington con una organización para tratar de trabajar con legisladores en América Latina para proponer a que se formen en áreas de provida en los congresos para que se puedan aprobar leyes a favor de la vida y a favor de la familia. Y el 2009 es que ingreso a Vida Humana Internacional, apoyando a Magali Yaguno, haciendo misiones en América Latina, respondiendo al llamado del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de que todo católico comprometido con su fe tiene que estar en acción permanente, en misión permanente, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a hacer viajes, visitando seminarios, tratando de llegar a los diferentes países y de alguna manera llamando pues a la atención de que toda vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. ¿Y por qué? ¿No? La ley humana, la ley divina lo manda, pero la ley natural también, ¿no es cierto? Y eso nos permitió llegar a casi a más de 100 seminarios en América Latina. Hemos viajado por diferentes partes, hemos cubierto todo lo que es América Latina, desde México hasta Tierra de Fuego. Hemos viajado en los 5 primeros años con el padre Juan Carlos Chávez del Ecuador, un sacerdote diocesano del Ecuador, y después ya ahí es donde comenzamos a tener congresos latinoamericanos para sacerdotes y seminaristas. Tuvimos en el Perú el 2010, el 2012 en Costa Rica, el 2014 en México
Guadalajara, el 2016 en la ciudad de Guatemala, y bueno, con el problema de pandemia, todo eso, el 2023 hemos tenido un congreso Redes Vida Latinoamericano en Puerto Viejo, Ecuador. ¿Okay? Y ahí andamos trabajando, por la bendición de Dios, Elisa se unió a nuestro equipo. Ya estamos por lo menos ya estamos por lo menos apoyándonos un par de años en estas misiones, y recientemente ella fue parte del equipo de misión hacia el Perú, que tuvo un suceso extraordinario. Se visitaron varias ciudades, y el objetivo nuestro en el fondo es anunciar el evangelio de la vida. Toda vida es sagrada desde este momento de la concepción hasta la muerte natural. ¿Pero por qué? Porque definitivamente la vida es lo que fortalece a la familia. La familia, si no hay familia, no hay futuro. Y si no hay futuro, pues estamos sometidos a todos los caprichos de los ricos y poderosos. ¿Ok? Y entonces nuestro objetivo es transmitir, educar, formar a la gente para que cada uno con sus habilidades que tengan, entonces se lancen y sean activos. Si es un médico que trabaja en el sector salud, si es un abogado que trabaja en el sector leyes, si es un maestro que trabaja en los colegios, si son padres de familia que se preocupen y protejan a sus familias en todo lado. Ofrecemos cursos de capacitación, ofrecemos talleres, ofrecemos charlas semanales a través de streaming, etcétera, para que la gente se vaya informando. Tenemos 3 pilares fundamentales que promovemos como Vida Humana Internacional: la oración, que estamos conscientes que hay una verdadera batalla espiritual, y también sabemos que familia que ora unida permanece unida. La formación, es sumamente importante que la gente conozca la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque desafortunadamente hay intereses, grupos de interés que tratan de transmitir medias verdades, y para nosotros medias verdades son mentiras totales. Y a partir de esta formación, pues la gente puede actuar en sus diferentes áreas para defender la vida y la familia. Y el día de hoy el ataque frontal es ataque a la familia, ¿no? Y indirectamente el ataque es a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que defiende la vida y la familia, ¿no es cierto? Ese sería más o menos un pantallazo de las actividades que vamos realizando en defensa de la vida y la familia, y mis actividades dentro de Vida Humana Internacional. Sí, gracias, doctor Mario. Sin duda, la defensa de la vida y la dignidad de la persona humana es una condición sin la cual nadie podría o debería llamarse cristiano, ¿no? Yo creo que ese es un compromiso natural, debería ser un compromiso natural, intrínseco, de todos los que nos llamamos cristianos, y de todas las personas de buena voluntad, ¿no? Y es por eso que nosotros también nos preocupamos mucho por temas que no parecieran estar relacionados con nuestro quehacer misionero, evangelizador, con nuestro quehacer dentro de la iglesia, pero que definitivamente cuando uno se pone a estudiarlos bien, analizarlos bien, sí tienen que ver o sí afectan de alguna manera a la familia, a la persona humana. Y es por eso que desde la semana pasada hemos comenzado a hablar acerca del tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Agenda 2030. Y precisamente es un gusto tenerlo acá, porque estamos seguros de que usted nos va a aclarar mucho más con el recorrido que tiene estudiando este tema. Efectivamente, si podemos hallar algunos elementos positivos o algunos elementos, digamos, negativos y que puedan atentar en contra de la familia y los valores tradicionales. Y por eso quisiera que iniciemos, doctor Mario, esta conversación con una pregunta. Fíjense que según la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 es una llamada a la acción a todos los países para erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como garantizar la paz y la prosperidad. Ese es el concepto que nos da las Naciones Unidas. Sin embargo, quisiéramos preguntarle a usted, ¿qué es realmente la Agenda 2030 según lo estudiado, según lo investigado, según el recorrido que tiene ya
trabajando con este tema. ¿Qué es realmente la Agenda 2030? Bueno, gracias. En primer lugar, es necesario volver hacia atrás rápidamente. El año 2000, cuando pasábamos del siglo, ¿no es cierto? Ahí es cuando, bueno, a fines de 1999 se comenzó a trabajar con una agenda mundial propuesta por las Naciones Unidas que se llamó los Objetivos del Milenio. Y eran solo 8 objetivos. Y lo que querían, decían que si las naciones del mundo fueran a aprobar estos 8 objetivos, entonces el mundo cambiaría radicalmente. Y uno de los 8 objetivos estaba relacionado a salud, de que era necesario trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas, etcétera, etcétera. Y dentro de este concepto de salud se hablaba de lo que eran las muertes maternas, de que había muchas mujeres muriendo producto de embarazos, problemas o abortos ilegales. Muchas mujeres comenzaron a inflar unas cifras extraordinarias. Y entonces dijeron, si se logra legalizar el aborto, se iría a reducir considerablemente las muertes maternas. Ese era uno de los objetivos. Pero se logró comprobar en un estudio en Chile de que en realidad no era ese el caso, de que el aborto legal o ilegal no iba a reducir la mortalidad materna. No iba a reducir la mortalidad materna. Entonces, producto de eso es que ya nosotros sabíamos de que había otras intenciones al llevar adelante estos objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Los objetivos del milenio fueron del 2000 al 2015. Entonces, antes de cumplir el año 2015, es que comenzaron a hacer evaluaciones, qué hemos hecho, qué hemos cumplido, no hemos cumplido, etcétera. Y las cosas que, entre comillas, no cumplieron, dijeron, ajá, entonces vamos a lanzar otros objetivos a partir del 2015 hasta el 2030. Y entonces ahí salen los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que desarrollarnos de una manera sostenible para proteger al planeta, ¿no es cierto? Y de ahí salen 17 objetivos. Y nuevamente, ¿no? Eliminar el hambre, eso es un objetivo, pero impresionantemente bueno, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, podemos hacer ¿Quién se puede oponer a eso? Exactamente, ¿quién se puede poner a eso? Pero, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando comenzamos a analizar las cosas, de repente, cuando analizamos los términos que están utilizando para promover esta agenda, hablan de una educación inclusiva. Tenemos que mejorar la educación, pero tiene que ser una educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, entonces ya, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? A criterio nuestro, una educación exclusiva debería ser interesada en la raza, origen étnico, religión, nivel de educación, ¿no es cierto? Pero, y también identificar si es varón o mujer. Pero la identidad, la educación inclusiva que ellos están buscando es identidad de género de las personas, ¿no es cierto? Y ahí es donde salen estos conceptos LGTBI++++, siendo la L para lesbianas, G para gays, T para transexuales, B para bisexuales, intersexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde ya comienza uno a decir, momento, entonces acá una educación inclusiva ya no es, ¿no es cierto?, lo que debería ser, sino es tratar de promover lo que el día de hoy sabemos es la ideología de género. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ahí el desarrollo sostenible, cuando analizamos los objetivos, interesante en términos generales, ¿no es cierto? Poner fin al hambre, garantizar la vida humana, garantizar una educación, pero cuando ponen inclusiva, ¿qué está pasando? Y de repente, lograr igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres. O sea que comienzan a utilizar una terminología que tiene doble significado.
garantizar la disponibilidad del agua. ¿Cómo no? Hay gente que está muriendo, hay lugares secos que hay que hacer algo para mejorar, ¿no es cierto? O garantizar el acceso a una energía asequible. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, se dan cuenta, todo parece interesante, pero después, ya al analizar concretamente, nos damos cuenta que la visión de ellos es lo que nosotros llamamos una forma de controlar al mundo. ¿Se dan cuenta? Desafortunadamente, eso sí, se dan cuenta. Inicialmente, cuando salieron estos objetivos del 2015, no se hablaba de Agenda 2030, se hablaba de objetivos de desarrollo sostenible. Pero con el aporte del Foro Económico Mundial, que son grupos de poderosos que se reúnen cada año en Davos, Suiza, es que entonces ahí comienza a salir el concepto, oye, tenemos que proteger nuestro planeta, y ahí es donde se comienza a hablar con mucha insistencia el concepto de cambio climático, cambio climático, cambio climático. Y entonces, en el fondo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está buscando o qué es lo que nos quiere vender los objetivos de desarrollo sostenible? ¿No es cierto? Nadie tendrá nada para el año 2050, pero todos serán felices. Ese es uno de los fondos que quieren que haya, ¿no es cierto? Pero también otra cosa que quisieran que reducir el efecto del cambio climático. Pero ¿qué es lo que está pasando? El día de hoy estamos teniendo migraciones de gente, se están abriendo las fronteras, porque tenemos una falta de trabajo, tenemos falta de agua, tenemos problemas de tierras fértiles, y se están abriendo las fronteras de los países porque dicen, ya no podemos tener este tipo de fronteras cerradas. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas se están yendo de países pobres a países ricos. Ajá. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, con fronteras abiertas. Entonces, al abrir las fronteras, se comienza a perder la identidad del país, ¿no es cierto? Y no solamente eso, las personas que migran de un país más pobre, en vez de trabajar, fortalecer a ese país, entonces se están abandonando y dejando solamente a sus ancianos ahí. ¿Será eso lo correcto? ¿Será eso lo bueno? Y la pregunta es, ¿qué países sobreviven y qué países van a morir al abrir las fronteras? De hecho, lo veníamos reflexionando semanas atrás, doctor Mario, de que parece que no se va a la causa del problema. Parece que no se va, digamos, no se hace un estudio exhaustivo realmente de cuáles son las necesidades de los países, sino que obviamente se está imponiendo esta agenda a través de una organización internacional, quizás la más grande del mundo o una de las más grandes del mundo, y los países que adhieren a esta organización, específicamente la Organización de las Naciones Unidas, bueno, se ven de cierta manera obligados a cumplir estos patrones, porque no es lo mismo un grupo de militantes, un grupo de personas que militen, ¿no?, por una causa, por la causa de alguna minoría, a que se cree un programa que vaya a ser impuesto en la mayoría de los países de nuestros continentes, ¿no? Entonces pareciera que no se ataca la causa del problema. ¿Cuál es el problema real? Usted lo acaba de decir, la mayoría de las personas que están migrando de nuestros países se van a países que económicamente están mucho mejor, que económicamente funcionan mejor, que socialmente están mejor, ¿no? No están yéndose para otros países, digamos, cercanos, ¿no? Buscan oportunidades en otros países donde están mejor. Entonces, ¿cuál es el problema real? Hay un problema en nuestros países de estatismo, hay un problema de paternalismo político. ¿Cuál es el problema? Porque pareciera que el problema sí va más allá de lo que busca vender los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, comparto esa primera idea porque precisamente de eso hemos venido conversando en los últimos sábados. Hemos venido hablando de que hay que ir al fondo del problema. Entonces, bueno, pareciera que no hay nada de negativo en ellos, pero sí tenemos que leer la letra pequeña, ¿no? Sí hay que ir a la letra pequeña, como dirían los abogados, ¿no? La letra pequeña es la más importante. A veces nosotros la dejamos de lado, pero esa es la más importante. Efectivamente. Entonces, pero si se hace un análisis, aquí
se habla mucho del nuevo orden mundial, se habla mucho del del gobierno mundial. Entonces, para que haya un gobierno mundial, lo que se tiene que hacer es, se tiene que eliminar las fronteras, se tiene que hacer que los países ya no se identifiquen como país, sino que se identifiquen como una provincia de un gobierno mundial. Y para que haya eso, tiene que haber justamente ese flujo de gente que ya no se identifique con una bandera, no se identifique con un himno, no se identifique con las costumbres locales, ¿no? Y que sea todo una cosa diferente. Entonces, y solamente se identifiquen con con el gobierno mundial. Daría la impresión que eso es lo que en el fondo quieren. Y al abrir fronteras van a causar eso y países que no, que quedan pobres, todo eso van a desaparecer. Totalmente van a ser absorbidos por los más grandes, etcétera, etcétera. Y en el fondo, ¿no es cierto? Vamos a estar sometidos al capricho de unos ricos y poderosos, que eso es lo que se comenta sobre este nuevo orden mundial, nuevo gobierno mundial. Correcto, Mario. En el anterior programa justamente hacíamos un comentario sobre esto, ¿no? Que uno de los primeros objetivos de toda esta Agenda 2030 es la supresión de las soberanías de los países, ¿no? Las identidades y las tradiciones nacionales, por supuesto, también está incluido de todo esto, a fin de que aún, como plazo ellos se han puesto el 2030, pero a fin de que en un plazo X precisamente sean erradicadas todas, absolutamente todas las soberanías de las naciones y pasemos a ser una especie de colonias de un nuevo gobierno mundial, ¿no? Donde todos somos parte de una sola cosa, ¿no? Con esa misma mentalidad, con esos mismos objetivos, etcétera, que como también ya lo mencionábamos, es algo que es algo impuesto, definitivamente impuesto, pero además de carácter obligatorio en los países como los nuestros, Bolivia, Venezuela, etcétera, que son países supuestamente del tercer mundo, como se llaman, pero ya esto se ha venido ejerciendo, ¿no? Desde ahora, ¿no? Desde hace muchos años atrás, y con ese carácter que impone y obliga además sí o sí a que se lleven a cabo. Sabemos perfectamente que hoy en día nada se puede ejecutar a nivel proyectos, por ejemplo, en cualquier área, ¿no? Dentro de nuestros países. Si yo, por ejemplo, como artista, que es mi profesión, quiero presentar un proyecto para realizar un trabajo que tiene que ver con artesanía, con arte, etcétera, en un espacio X educativo o social, etcétera, dentro de mi ciudad, quiero presentar un proyecto, no me lo van a aprobar si es que no incluyo, ¿no? Estos objetivos de alguna forma dentro de mi proyecto, sobre todo lo que se llama el enfoque de género, ¿no? Que tiene que ver mucho con el objetivo 5 y todo esto, no me van a aprobar si necesariamente no incluyo este lenguaje inclusivo que estabas mencionando. Si no incluyo todo esto en este tipo de proyectos, no nos aprueban. Y esto es lo que está pasando. ¿Y qué significa eso? Que sí o sí estamos asumiendo de alguna forma este carácter obligatorio en todas las esferas de nuestras sociedades. Muchos sin darse cuenta de ello, muchos simplemente habiéndose acondicionado y adaptado a lo que hoy este nuevo tipo de políticas, etcétera, incluso lo políticamente correcto es, entonces tenemos que ir en esa línea, ¿no? Es algo real, es algo que ya ha venido pasando hace mucho tiempo y está pasando, y la gente obviamente que desconoce, pues lo toma como propio, porque si la gente no sabe qué son esta Agenda 2030, no sabe los trasfondos de esta Agenda 2030, pues uno lo acepta simplemente, ¿no? Como viene plagado de eufemismos y obviamente con loables objetivos, todo lo que tiene que ver con pobreza, agua, hambre, desnutrición, etcétera, para nuestra salud, educación, pues todo es positivo. Y simplemente vemos esa cáscara que es adoptada por organizaciones, por nuestros gobiernos, por todo lo que es inclusive los ministerios de salud, ministerio de educación en nuestros países, y nos están poniendo absolutamente todos los objetivos para que nosotros también como ciudadanos tengamos que ir obedientes, ¿no? Como ovejitas que somos llevadas al matadero sin darnos cuenta lo que de trasfondo hay y que es muy nocivo y perjudicial no solo para los países, sino sobre todo para las familias, Mario. Es este el problema, para las familias, ¿no? Porque uno Ahora, de...
hay una cosa que hay que analizar también y es cómo hacer que los países se vuelvan pobres. Porque para que puedan depender de alguien grande, a los países hay que quitarles su capacidad de producción, etcétera. Entonces se habla por un lado, por ejemplo, los países que son productores de ganado, dicen, no, mira, no es bueno comer carne. Hay que volver a ser vegetarianos como en épocas milenarias. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que es que los animales contaminan la tierra fértil con sus heces fecales. Entonces hay que comenzar a reducir todo eso. ¿Se dan De cuenta? de hecho, doctor Mario, disculpe que lo ataje allí, en la última Jornada Mundial de la Juventud, no sé si usted estuvo observando que estaban llevando un registro de la huella de carbono y todas estas cuestiones, Ujú. ¿no? De hecho, se llevaba una contabilidad diaria, Ya. se llevaba una contabilidad diaria. Entonces uno ve con preocupación que a veces, incluyendo este tipo de objetivos que no parecieran ser negativos ni tener ninguna consecuencia en la persona, pues filtran, ¿no? Cuestiones como esta, ¿no? En la Jornada Mundial de la Juventud se vio mucho. Además, se venía denunciando desde hace un tiempo que se iban a incluir dentro de la jornada algunas premisas de los Ujú. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con seguridad. Y también otro detalle, países productores de energía a partir de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Entonces, esos países productores, no, esto va en contra del medio ambiente, tenemos que reducir la producción, etcétera, y entonces se está presionando para que hayan esos cambios radicales. Y eso hace con que, entre comillas, es el precio del combustible a partir de fósiles iría a bajar y entonces tendría que, esos países van a tener que cambiar su manera de ser y ser dependientes. ¿No es cierto? Es otra forma. Entonces decir, no, pero el medio ambiente se está contaminando y tenemos que hacer tal cosa y tal otra cosa, pero en el fondo no es ese el motivo es hacer que estos países queden más pobres y así se generen más migraciones a lugares más ricos, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el ejemplo que nos ha dado es la pandemia. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Los más ricos han hecho más dinero que en cualquier otra oportunidad. Mm. Tenemos el caso, por ejemplo, de esta empresa acá en Estados Unidos, Amazon, que es que vende Mm. productos por llamados y cuestiones, han hecho cualquier cantidad de dinero. Ujú. Fabricantes, Seguro. no, pero los pequeños, ahí sí que ellos han fallado, han tenido que despedir gente, no podían conseguir gente para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque decían nadie puede trabajar y comenzaron a dar estos subsidios, ¿no es cierto? Subsidios. Y hay gente que todavía en algunos lugares, ¿no es cierto? Prefieren recibir estos bonos del gobierno a ir a trabajar. Y eso, lo que se quiere dar justamente, ¿no es cierto? Hacer que la gente tenga que depender de un gobierno, de un padre, para que el día de mañana, entonces, el gobierno le diga, mira, yo te doy si haces tal cosa, yo te doy si tal otra cosa. Y eso vemos en países, en muchos países nuestros, que se utiliza ese tipo de mecanismo. En vez de darle la caña para pescar, se le está dando el pez, pero cuando no se le da el pez, entonces ese tiene que bajar la cola y aceptar todo lo que le imponen los grandes. Y ese De es hecho, el gran peligro, ¿no? de hecho, está dentro de una de las metas del objetivo número uno, de la erradicación de la pobreza. Él, Exacto. la meta de él, una de las metas es convertir al Estado en un Estado subsidiario, ¿no? Que es distinto al principio que promueve la Iglesia de la subsidiariedad. Es muy distinto. Mm. Muy Totalmente. distinto a un Estado subsidiario, un Estado paternalista, un Estado que da todo, ¿de acuerdo? Que lo podríamos llamar nosotros aquí asistencialista, ¿no? Este, Exacto. no es lo mismo eso al principio social que promueve la Iglesia de la subsidiariedad, que es precisamente dejar que cada uno, que cada persona, según su libertad individual, pueda producir, pueda hacer, pueda llevar a cabo emprendimientos. Entonces, fíjense que también una de las metas es esa, el control estatal que tanto daño ha hecho en nuestros países. Fíjese Exacto. algo, doctor, que también tengo aquí tenemos otra duda
que es recogida precisamente de la inquietud de muchas personas que quizás por primera vez escuchan hablar de este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros sabemos que existen 17 objetivos a cumplirse en el año 2030, más de 160 metas compiladas en estos objetivos. Son muchas, ¿no? Por lo tanto, nosotros que nos preocupamos tanto por el tema de la vida, la familia, los valores tradicionales, tenemos la tendencia a confundirnos, a malinterpretar tanta información que va y viene, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, uno lee el objetivo número 1, yo me puse a leer detalladamente las metas del objetivo número 1, porque repito, creo que la trampa está en las metas. Creo que la trampa está allí. Uno se pone a leer las metas y allí está la cuestión. Y el objetivo número 1, que lleva por título Fin de la Pobreza, o mejor dicho, en el objetivo número 1 que lleva por título Fin de la Pobreza, se encuentra una meta que dice así: crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Entonces, la pregunta es, doctor, específicamente, ¿en dónde debemos nosotros poner nuestra atención? Porque pareciera que el eje transversal de todos los objetivos Es el género. son las cuestiones de género. Claro, es la igualdad de género. Pero lo importante es entender lo que quieren decir cuando se habla de igualdad de género, ¿no es cierto? Porque a nuestro entender, igualdad de género, entonces quiere decir todo vale, ¿no es cierto? Ya no es lo que en el fondo significa la destrucción de la familia tradicional, padre, madre, hijo. Todo vale, ¿no es cierto? Todo vale. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de que, ya como bien decía Elisa, les exigen igualdad de género. ¿Y qué es género? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, no sé si en el país, en América Latina está pasando eso, pero acá, por ejemplo, se está exigiendo que un colegio católico que tiene supuestamente normas para contratar o despedir funcionarios, etcétera, ¿no es cierto? Están siendo enjuiciados. ¿Por qué? Porque un maestro decidió casarse, un maestro varón decidió casarse con su pareja varón y quiere seguir ejerciendo su trabajo en un colegio católico. Y entonces está haciendo, lo han despedido, pero está enjuiciando porque no le está, sus derechos, está exigiendo sus derechos de género. ¿Se dan cuenta? Eso es solo un pequeño ejemplo. Entonces, el día de mañana uno va a estar obligado a contratar personas, ¿no es cierto?, para que cumplan sus funciones. Y puede ser alguien que viene vestido de varón hoy día y puede venir, ya lo contratan, y puede venir mañana vestido de mujer y comenzar a utilizar cosas o exigir la utilización de baños que son varones y quieren utilizar los baños de mujeres. ¿Por qué? Porque creen que son mujeres y todo eso. Y parecería de que eso no es nada importante, pero ese tipo de cosas se puede dar hasta en niños. En las escuelas y todo eso se está exigiendo ese tipo de cosas. Y entonces esa cuestión de igualdad de género puede ser nada bueno para lo que sería la familia tradicional. Incluso ya pasó en México, donde hay un magistrado que él va a las sesiones vestido de mujer. ¿Ve? Y Entonces, nadie se lo puede prohibir. Nadie se lo puede exacto. prohibir porque hay leyes de igualdad de género en ese estado específicamente, ya hay leyes aprobadas de igualdad de género y él va vestido cual mujer y obviamente utiliza las instalaciones de mujer. Claro. ¿No? Sí, Y además hay el problema es el activismo, ¿no? El activismo, porque exigen a querer influenciar, ¿no es cierto? Es como algunas personas que practican una religión, que quieren ir a un lugar y que quieren lavar el cerebro a las personas y sienten que tienen el derecho para poder hacer eso. Sería más o menos lo mismo que podrían hacer en una empresa, en una escuela, en diferentes lugares, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión de que el objetivo 5 y el 1 y muchos de estos están metidos, promover la igualdad de género, es algo que hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la recomendación? Asegurarse de que la gente está consciente, ¿no es cierto?,
de que si va a contratar gente, se asegure que son gente idónea y no gente que va a cambiar de un día a otro y causar un relajo a su oficina, a su trabajo, al colegio, etcétera, ¿no? Otra cosa de la que me di Sí, cuenta, doctor, es del tema de que en casi todas las metas, en casi todas, por no decir todas, me atrevería a decir que más del 80% de las metas está incluido el lenguaje inclusivo. Exacto. El otros y otras, el niños y niñas, es muy recurrente en cada una de las metas. Entonces, digamos que la ingeniería semántica allí también está presente. Exacto. Ahora, por ejemplo, en el objetivo 4, promueve una educación inclusiva, ¿no es cierto? Es el ejemplo. En algunas escuelas y colegios de Estados Unidos se están motivando a que adolescentes renieguen a su identidad sexual y busquen cambiar de identidad mediante tratamiento con drogas, ¿no es cierto? Hormonas y cosas, sin que los padres estén enterados, ¿no? Hay colegios que dicen, no, no tienes que decir nada a tus padres, ¿no es cierto? Y de repente un niño va a la casa y le comienza, le puede o no contar a los padres algo. Entonces, al final ya los padres ya no tienen ningún derecho, ninguna patria potestad de los hijos, ¿se dan cuenta? Entonces, esta educación inclusiva está metida en la educación sexual integral y el objetivo es cambiarle su identidad, porque en el fondo lo que quieren es que un varón se vuelva mujer y que la mujer se vuelva varón y así, entonces ya no hay matrimonio y así no hay hijos a futuro y así hay menos población y como va a haber menos población, eso es bueno. ¿Por qué? Porque somos demasiados. así es, Mario. Hay algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Analizando, viendo todos estos 17 objetivos. En realidad, todos estos 17 objetivos tienen un objetivo mayor, que es el que lamentablemente no se está persiguiendo el bien de la persona de ninguna manera, sino que a través de cada uno de estos fines loables que ellos han puesto, fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, ¿no? Etcétera, agua limpia, energía asequible y todo esto, lo que en el fondo se está tratando es destruir a la persona como tal y su dignidad, pues a través de políticas de control poblacional, que sabemos es, digamos, el sumum de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tú siempre nos has explicado este tema, que inclusive estos objetivos en el fondo, en su raíz, están basados pues en Malthus, definitivamente, ¿no? Con estas ideas de control poblacional en base a las cuales están realizados cada uno de estos objetivos. No hay aquí no hay fin de la pobreza, sino es lo contrario, aumentará la pobreza, como tú decías. Aquí no hay hambre cero, sino que por el contrario, con todo lo que se nos viene, el colapso económico, etcétera, y de alimentos en el mundo, pues vamos a tener más hambre en el mundo. Lo mismo en los temas de salud y bienestar, donde está comprometido todo aquello que tiene que ver con el aborto, con la ideología de género, con la eutanasia, con la eugenesia. Entonces, esto no va a disminuir y ya lo vemos claramente. Países donde está legalizado el aborto, los índices de aborto tienden a subir, más bien que a bajar. Entonces, lo que nos ponen aquí como objetivos, tenemos que ver todo lo opuesto, ¿no? Que en realidad al 2030 y más allá lo que vamos a ver es lo contrario de los objetivos que nos están proponiendo. Entonces, y como digo, de fondo, destruir a la persona. No se busca el bien de la persona humana. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Mario? Ya. No, muchas personas que escuchan eso van a decir, no, estos tipos son fanáticos, ¿no? Pero si tú haces un desglose de las cosas, y no solamente eso, ves lo que ha estado pasando en los últimos años, de qué manera están actuando, de qué manera están promoviendo supuestos derechos humanos, ¿no? Que ponen el derecho humano fundamental, el principal derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, ya prácticamente lo ponen a un lado. No le dan ninguna importancia, pero sí el derecho a la mujer a decidir su cuerpo, el derecho al matrimonio de parejas del mismo sexo, el derecho a la eutanasia. Esos derechos que significan la destrucción de la familia es que está siendo promovido, ¿no es cierto? Y eso es real, eso es real.
La única cosa que de repente acá tenemos otros objetivos que parecen nobles, pero si desmenuzamos y si haces un análisis crítico como hizo José Manuel en el objetivo 1, todos ellos están así. Cuando hablamos de agua limpia, por ejemplo, qué cosa linda, que todo el mundo pueda tener agua limpia para que así no tengan que sufrir problemas estomacales y toda una serie de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? En los países grandes se han encontrado reservas de agua llenas de anticonceptivos con hormonales, efectos. ¿Qué es lo que está haciendo? No, gente que bota pastillas anticonceptivas, todo eso en reservas de agua, y eso después hay gente, adolescentes que están tomando y que pueden en principio afectar, sin querer tomar las hormonas, afectar su desarrollo físico. Pero ahora eso no es suficiente. Ahora hay que darles las hormonas en los colegios, porque si ese niño tiene tendencia a, ¿no es cierto? Le dice, oye, mira, con tu amiguito te llevas bien, ¿por qué no consideran? Bla, 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 bla. Les comienzan a lavar el cerebro y de repente dicen, tal vez es así, etcétera, etcétera. Y si tú quieres, puedes tomar estas hormonas, etcétera, pero no tienes que decir nada a tus padres. Están llegando a eso, ¿no es cierto? Entonces no es fanatismo, porque está habiendo una tendencia de querer cambiar el sexo a través de tratamiento hormonal y después a través de cirugías, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que levantar ese llamado, tenemos que informar a la población, tenemos que hacer que los padres se preocupen qué tipo de educación están recibiendo sus hijos en el colegio para asegurarse que no están lavándoles el cerebro. Bien, también hay aquí algo, bueno, ya estamos con poco tiempo para concluir este programa. Sin embargo, en esta última parte también aquí se está viendo, dentro de todos estos objetivos, que se está tratando de suplantar la fe por un ecologismo, ¿no? Como una nueva religión. Todos estos objetivos también en su mayoría están dirigidos a trabajar este tema que es la tierra, ¿no? El cuidado de la tierra y el ecologismo. Por eso también nos comentabas, ¿no? Que se pretende que de aquí a unos años toda la humanidad se vuelva vegetariana, por ejemplo, ¿no? Y el cuidado de los animales en exceso, por ejemplo, ¿no? Los animalistas y todas estas corrientes que hoy existen, donde obviamente todo lo que tiene que ver con ecología y cuidado de la tierra es prioritario antes que la fe, por supuesto. El cristianismo hay que erradicarlo, perjudica, digamos, en estos objetivos, pero además, vuelvo a insistir, la persona ha sido pasada a un segundo plano. Puedes defender a un animal y puedes defender a un árbol, pero no así a un ser humano, peor si está en el vientre de su madre. Entonces esto tendría que estar claro, ¿no? Y cuando vamos leyendo esas entrelíneas y esas metas que nos mencionaba José Manuel, realmente uno va entendiendo, ¿no? La forma en la que ha sido concebido todos estos ODS. Así es. Efectivamente. Entonces estamos ante una disyuntiva bien seria y que solamente a través de la oración, la formación y la acción es que vamos a, de alguna forma, detener. Y sabemos muy bien de que la Iglesia Católica es pues la que defiende, defiende a la vida y la familia. Desafortunadamente ha habido infiltrados dentro de la Iglesia Católica para tratar de destruirla. Primero la idea era destruirla por fuera y se dieron cuenta que no podían hacerlo, entonces había que hacerlo por dentro. Y sabemos muy bien que el marxismo, el comunismo, comenzó a infiltrar gente en los seminarios. Y de ahí se han descubierto algunos, inclusive obispos, que al final han resultado ser de ese tipo de línea, ¿no? Y también tenemos la masonería. La masonería no es una entidad o no es un grupo, una agrupación de gente bonachona. A ellos no les interesa este tipo de enseñanzas en la Iglesia Católica, si bien a primera instancia parecería que sí, pero en el fondo no. Y podemos ver el historial de los cristeros, por ejemplo, en México, de la década de los 1920 a 1930, donde la calle, el presidente, fue muy influenciado por la masonería americana para atacar a la Iglesia Católica. Y entonces eso no ha terminado. Entonces hay diferentes intereses para destruir a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que defiende la vida y la familia, y al defender la vida y la familia está defendiendo el futuro de una familia, el futuro de una sociedad, el futuro de un país y el futuro del mundo.
del mundo. Así es, Mario. José Manuel, si quieres añadir algo más, ya estamos en el último minuto de programa ya nos vamos para el cierre. Una última pregunta a modo de conclusión. Se nos ha vendido la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la panacea del mundo, ¿no? Como la solución a todos nuestros problemas. Quisiera, digamos, una perspectiva un poco objetiva en cuanto a esta pregunta que le quiero hacer. ¿Realmente pueden llegar a ser una solución los Objetivos de Desarrollo Sostenible? O sea, digamos que objetivamente hablando, ¿pueden llegar a ser una solución para el mundo? Si se manejan las cosas de una manera apropiada, ¿no es cierto? Con buenas intenciones, lógicamente que sí, pero lo que la gente sí tiene que tener cuidado de que no se puede dejar introducir temas que vayan a destruir la vida y la familia. Si se trabaja de esa manera, entonces con seguridad que se puede obtener buenos resultados. Pero con las intenciones que quieren, ¿no es cierto?, no van a dar buenos resultados. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es que la gente tiene que instruirse, tiene que estar preparada y tiene que estar en condiciones de enfrentar a que todos estos programas de ayuda o préstamos que hacen los grupos grandes o los bancos internacionales o los países no estén dirigidas bajo, como decía Elisa, tiene que haber un proyecto de enfoque de género. No. Tiene que haber enfoque de fortalecimiento a la familia. Ahí sí. Así es, bien. Muchísimas gracias, Mario, por haber aceptado participar de este programa. Hay mucho por hablar y siempre nos quedamos con ganas de continuar en los temas que ponemos para cada sábado. Pero bien, este es un inicio, habrá muchas más cosas que hablar sobre estos temas. Vale la pena, Elisa, sí. que consideren tomar el curso de capacitación de Vida Humana Internacional, que eso les va a abrir los ojos de una manera impresionante a futuro. Entonces, aproveche, doctor Mario, a decir un poco las redes, si da tiempo, Elisa, para que mencione las redes. Sí, las redes de Vida Humana Internacional para... Tenemos, sí, es www.vidahumana.org, todo en minúscula. Ahí pueden tener mucha información relacionada en español y si quieren en inglés es hli.org. Ahí tienen información. Y si quieren conocer algo, sacerdotes, tenemos redesvida.org, que es nuestra otra. Y si quieren participar en nuestras conferencias semanales, ustedes entran a YouTube y en el canal Vida Humana Internacional van a encontrar una cantidad de conferencias que vamos haciendo cada semana sobre diferentes temas de interés. Todos los martes en vivo. Exactamente. Bien, vamos a ir recordando siempre los próximos programas, también todos estos canales en redes para que las personas vayan uniéndose y también con la posibilidad de seguir ampliando en su formación. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, José Manuel. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos ustedes y que Dios los bendiga.